Señor ministro, ustedes están rodeados y su estructura se deshace poco a poco. Cada vez se ven más acorralados por la justicia que prevalece y por una opinión pública que se atreve a disentir. Y entérense, la corrupción de otros no hace la suya excusable, por mucho que haya empezado aquí a marcar el nuevo relato para liberar a Pedro Sánchez. Incluso para sus tertulianos empieza a ser incómodo tener que defender a un presidente del Gobierno que tiene a su núcleo familiar imputado, mientras que ustedes vienen aquí al Congreso a vendernos la moto, a insultar a la oposición y a tratar de evitar el único motivo real por el que están aquí en estas sesiones, que no es otro sino el de ser controlados. Sin embargo, ustedes nunca responden a nada, a pesar de que esa es su obligación, responder ante los españoles. Responder, por ejemplo, a cómo puede ser posible que en 2023 se batiese récord en recaudación y en 2024 tengamos a los trenes descarrilando, a las familias españolas sin llegar a fin de mes y a sus compañeros en los sumarios judiciales. Todos los días vemos cómo el dinero de los españoles no va ni para la sanidad ni para la educación, va para ustedes, para su estructura, la que han creado para saquear y mantenerse en el poder a base de redes clientelares, endeudando por el camino a estas y a las próximas generaciones. Tras conocerse la afición de sus amigos por el dinero ajeno, ustedes hicieron un teatro y dijeron que iban a crear una comisión de investigación que resulta que han cerrado sin llamar a la mayoría de comparecientes, mientras todos corean obedientes en la cantinela de que son contundentes contra la corrupción. De manera que mienten cuando dicen que van a exigir explicaciones y mienten cuando dicen que van a investigar lo ocurrido, pero no se engañe, no hay ningún documental tragicómico que pueda exculpar la responsabilidad de empresarios, asesores, el fiscal general del Estado, el hermano del presidente, Begoña Gómez y tantos de una lista a la que pronto se unirán los nombres de ministros. Por eso le pregunto, ¿quién de ustedes será el próximo en caer? Señor Bolaños, con nosotros se puede ahorrar los reconocimientos. Yo no le pretendo rebajar los humos, ni tampoco creo que haga falta, porque pronto lo va a hacer la justicia. Ustedes tienen la casa en llamas y a sus compañeros en los sumarios judiciales. Son ustedes los grandes creadores de saqueadores. Desde luego, no nosotros. Usted fue nombrado secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE cuando Sánchez llegó a la Secretaría General del Clan. Toda una declaración de intenciones. Señor Bolaños, usted sabe que Sánchez no tiene amigos, tiene herramientas y usted es una de ellas. Yo no le voy a desear suerte en su andadura al frente del Ministerio, porque deseo, al igual que una inmensa mayoría de españoles, que usted y todos los que le acompañan en su bancada respondan ante la justicia por todo el daño que están haciendo a España. Señora ministra, lo que no tiene precedentes en España es que la esposa de un presidente del Gobierno esté imputada por corrupción y que el presidente del Gobierno se niegue a declarar ante un juez que le convoca para esclarecer los hechos. Eso es lo que no tiene precedentes en España. Y en España, señora ministra, los servicios públicos están fatal. Según su periódico, El País, 850.000 españoles estaban en lista de espera a finales del 2023 para ser operados en la Seguridad Social. Es el peor dato, según dice El País, el peor dato desde que existen registros. También, según El País, la enseñanza básica española está sustancialmente por detrás de la enseñanza pública de otros países de nuestro entorno. Así que, señora ministra, si no es en sanidad y en educación, ¿en qué se gastan ustedes los impuestos que pagan los españoles? Dice usted, señora ministra, que entonces, si la sanidad no depende de ustedes, si la educación no depende de ustedes, ¿por qué cobran ustedes más impuestos que nunca? ¿Cuál es la explicación? Porque si nada depende de ustedes, bajen los impuestos de una vez a los españoles. Porque es que dice usted que se gastan el dinero en políticas sociales luego, pero es que, señora ministra, según RTV, a día de hoy, el 48,7% de los españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes. Es que cada vez las familias españolas consumen menos carne, menos pescado y menos productos frescos porque no se lo pueden permitir. La vivienda está inalcanzable. Los jóvenes españoles tienen que emigrar porque España es el país con más paro de la Unión Europea, con más paro total y con más paro juvenil. Su gestión es un absoluto desastre y España cada día está peor. Y en este contexto, ustedes cada vez cobran más impuestos, cada vez aprietan más a los españoles, sin ir más lejos, por un supuesto error. Yo creo que no ha sido un error, yo creo que ha sido intencionado en un decreto de mayo de este año. Van a provocar ustedes una subida masiva de impuestos para las clases más bajas españolas. Y es que ustedes no aflojan, porque cualquier español, el más llano, entre IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, IBI, impuestos indirectos, pagan más del 50% de su salario en impuestos. ¿Y todo ello para qué? ¿En qué se lo gastan? Subvenciones absurdas,
infinitas. Sin ir más lejos, ayer aprobaron 83 millones de euros en subvenciones, entre otras al FMI, no se sabe para qué. Incluso la corrupción, que es absolutamente sangrante, que están ustedes